Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Camila Proaño, soy ecuatoriana, residente en México y soy arquitecta. En este último año de cuarentena he estado trabajando a distancia en proyectos de urbanismo, en un despacho, pero principalmente eh, lo que me hace estar en México es un proyecto que se llama Insurgentes. Insurgentes nace como de dos problemáticas, que es estas vacíos urbanos o casas abandonadas con espacios o falta de espacios seguros en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Y bueno, nosotros somos insurgentes y como se ve en el logo, con esta G que de alguna manera es una flecha que cambia dirección, eso es lo que buscamos. Buscamos irnos contra algunas normas o algunas cosas que están dichas en pro del bien común de esta ciudad, que es el Celaya. Entonces, bueno, nosotros estamos en Guanajuato, México, que está justo en el centro de México, en el Bajío. Y en esta ya un poco más acercamiento hacia Celaya, que tiene 494,000 habitantes, podemos ver la conectividad que ha tenido a través de la historia, no solo nacional, sino también internacional. Como vemos, la ciudad está rodeada por dos anillos periféricos que hacen que sea muy fácil la movilización. Es una ciudad industrial y algo súper importante es esta línea que vemos aquí punteada, blanca, que es la red ferroviaria de México a Estados Unidos, más conocida como la Bestia. Entonces, esta red parte a la ciudad, atraviesa casi que 13 vías principales de la ciudad. Entonces, esta es llamada la Bestia porque normalmente las personas que vienen de Centroamérica, que quieren viajar hasta Estados Unidos, cruzan este tren, pues sin importarles morir en el camino, ¿no? Entonces es algo como muy importante en la ciudad y no solamente, y justo no solo es como esta importancia nacional, sino internacional que hace que esta ciudad sea como muy importante en las decisiones del país y todo lo que pasa como de manera industrial. Aquí está la fábrica de PepsiCo, el Hyundai, o sea, como muchas fábricas de maquiladoras grandes. Luego ya nos acercamos un poco más a lo que es Insurgentes, que es el espacio, y vemos que está muy cercano al centro, que es como muy fácil de caminar a los espacios como más emblemáticos de la ciudad. Aquí podemos ver como los radios de 200, 400 metros, y 600 metros y todos los estacionamientos públicos que hay alrededor. Esto pues con la intención de pensar que la casa podría funcionar muy bien como un espacio de encuentro y sin necesidad de tener como un estacionamiento propio, y mejor aún como promover la ciudad bicicletera que ya es Celaya. Aquí un poco nada más me gustaría como explicar lo que nosotros hemos investigado ya por más, bueno, un poquito más de un año, eh, que es la historia de Celaya. Este es un plano topográfico de la ciudad donde ya existía el lote de la casa. Eh, en 1889, ya como que la investigación nos da a entender que la casa tiene al menos 200 años de edad. Entonces, vemos a Celaya como un centro de gravedad, como les había dicho, es el centro de México, y esto genera que todo lo que pasa en México pase a través de Celaya. Entonces, primero comienza con una población indígena, Nataí. Después en 1570 viene la conquista, que esta ya es la guerra, ¿no? Después como tres ponemos como la independencia en 1810. Después viene la revolución en 1910
como pueden ver, de 1810 a 1910 son 10 años, y después viene esta conocida y que ponemos entre comillas guerra contra el narco, porque no debería ser una guerra, y 100 años después también, y seguimos en esto, ¿no? Seguimos dentro de este conflicto que hace que no te puedas sentir seguro en esta ciudad que dice ser industrial, pero que básicamente sus habitantes ya tuvieron toque de queda antes de la pandemia. El contexto social es, como les había dicho es bastante conflictivo. Celaya comienza a ser visto en el mundo como una de las ciudades más violentas del mundo. New York Times exhibe estos ataques y extorsiones que se hacen a negocios locales. Y al mismo tiempo, PepsiCo, como les había comentado, abre su fábrica, su industria y genera como miles de empleos. Entonces nos damos cuenta que los estudiantes son como casi que las únicas personas que se levantan a mostrar lo que está pasando en Celaya. Entonces comienzan a pintar y hacer colectivos en contra de la violencia que está pasando en Celaya. Y creo que de aquí partimos un poco con Insurgentes. Insurgentes es una casa privada, una casa que es de mi novio de México, y, y yo traigo un poco esta idea desde Ecuador, de facilitar un espacio, y para mí era como muy importante que ya estaba este espacio abandonado por más de 30 años, lleno de basura, y como podemos ver una casa grande, es una casa como antigua, que es muy larga, que tiene arquitectura como muy detallada, neoclásica, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya hicimos como estas imágenes de dron para darnos un poco cuenta de cómo podían ser los espacios. Bueno, esto es lo que tenemos, entonces, cómo comenzamos los espacios en el 2019. De aquí podría rescatar que tenemos 3 accesos. Un acceso es comercio, el otro es también comercio y tiene el uso de suelo de producción. Entonces, para nosotros es súper importante este espacio que se pueda rentar y pueda inyectar el dinero a lo que va a pasar desde el acceso 1, que es como toda esta entrada que lleva al vestíbulo, a una pequeña casita que está dentro de la casa, eh, y que esto te lleva como a los diferentes espacios y al área verde que antes de esto era un pasaje que cortaba la manzana, ¿no? Entonces es un espacio que nunca se ha construido y es súper fértil. Por eso vemos como estos árboles muy grandes. Eh, bueno, aquí voy a pasar como algunas imágenes de lo que era la casa. Esta es la fachada. Como pueden ver, sí, es como una casa que llama la atención, que puede ser que se vea como un poco destruida, pero bueno, nosotros le vemos como mucho potencial, y como les decía, estas 3 entradas nos ayuda a que podemos separar lo que pasa en la casa y que tal vez estos espacios comerciales puedan simplemente ayudarnos con la sostenibilidad del proyecto. Esto, así es como encontramos la casa, esta es la entrada. La persona que vive aquí los últimos años acumulaba muchísima basura, y justo la misma basura hizo que ella misma se sacara hasta la entrada, o sea, ya no podía dormir más adentro de eso, de aquí era su habitación. Este es el vestíbulo. Igual la falta de mantenimiento hacía que se inundara, y todas las cosas que estaban ahí pues ya estaban podridas de las inundaciones que habían pasado, y esto generaba también que estuvieran pegadas a los muros y ya la humedad subiera por todo lado. Igual este es el vestíbulo. Así fue como lo encontramos los primeros días. El pasillo, que sí, o sea, es una como acumulación de cosas, también afecta mucho la vegetación que crece en los muros, que crece en el techo. Por ejemplo, aquí ya son como árboles que son muy peligrosos para la conservación de la casa y que se pueda hacer habitable. Esta es una de las habitaciones, el comedor, que la basura llegaba, o sea, tenía 1 metro de altura,
Entonces, y como les digo, era una acumulación de basura de todo tipo. Entonces, también fue un pensar, un entender qué pasaría si es que una persona se queda en una casa sin sacar la basura, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo? Que no podemos ni siquiera como reciclar en nuestros propios espacios y solo genera acumulación. En un punto a la cocina se le cayó el techo por la falta de mantenimiento también, entonces muchas de estas cosas pues se pierden y esto es escombro encima de basura, entonces el retirar eso es como muy, o sea, bueno, las primeras veces que fuimos nos dimos cuenta que no iba a ser trabajo sencillo, ¿no? Este es el pasillo, también tiene un lavadero y ya nos encontramos con el patio, que básicamente cuando nosotros entramos era esto, o sea, no podías ver más allá de 1 metro de distancia porque todo estaba lleno de maleza y como el descontrol de los árboles que no se habían sido podados por años. También uno de los árboles hizo que se cayera una parte de ese espacio, entonces aquí podemos ver como un arco, ya esta acumulación también era como 1 metro de basura, maleza, tierra. Y bueno, es como la última foto de lo que fue la casa. Entonces, como un poco les estaba diciendo sobre el logo de Insurgentes, nosotros somos Insurgentes porque la calle que está enfrente de la casa se llama así, esa calle une San Miguel de Allende con Celaya y es por donde pasaron los insurgentes, que Miguel de Hidalgo los lideró. Él se levantó en armas por la independencia de México, entonces por aquí pasan estos insurgentes. Pero nosotros queremos darle un diferente significado. Entonces lo que nosotros ponemos y queremos que nos une como colectivos es que quienes se subleman contra el status quo por el bienestar común. Pues como les decía un poco, vamos a comenzar a reformular cosas por el bienestar de quienes quieran habitar esta casa. Entonces, ¿cómo comenzamos? Fue convocatorias por redes sociales y como les decía que este proyecto un poco yo lo traigo, yo me comienzo a ver que comienza a pasar mucho más en Ecuador. Yo me esperaba que nos llamen o que sean como más interesados artistas o artesanos o freelancers o como gentes de emprendedores. Entonces aquí nosotros abrimos como eh, muchos personajes o personas que según nosotros podrían interesarse en el proyecto. Entonces pusimos activistas que estén buscando un lugar seguro, artistas, lugares creativos, tal vez personas que quieran trabajar con la permacultura, colectivos donde puedan tener como un espacio libre que no te cobren por organizar cosas, ¿no? Y freelancer que tal vez puedas tener como un espacio con wifi donde puedas tener tus juntas y todo esto pensando en que iba a ser como una retribución no monetaria, sino que podrían ayudar con el cuidado del espacio. Y nos dimos cuenta, por eso remarco como estos dos puntos, porque nos dimos cuenta que lo que más había en Celaya eran activistas y colectivos, que lo hacían voluntarios, jóvenes líderes, que para mí fue algo como muy no sé, una sorpresa, pero increíble. Yo no había trabajado con esas personas y la convicción, compromiso que tienen va más allá de lo que yo podía como decirles, ¿no? Una de las actividades uno de los colectivos, que es el colectivo AODE, que es un colectivo feminista, fue el escribir el pliego petitorio que se presentó el 8 de marzo del 2020 en la marcha y fue la tercera marcha que se hizo en Celaya, feminista, y la verdad puedes ver cómo la organización se nota en la marcha de las personas que asisten y esta organización necesita de un espacio. Antes estas personas tenían que ir a un café, comprar el café y tal vez no podían quedarse todo el día. Entonces, para nosotros lo mostramos porque es como la evidencia del impacto que se puede generar nada más con prestar un espacio. Y estos pliegos son, sí, peticiones básicas de leyes que el Estado o el municipio de Celaya debería garantizar a sus ciudadanas. Estas también son algunas actividades donde podemos ver como ya los colectivos reunidos aquí, ¿no? Ocupando la casa, como en integraciones o pláticas o juntas como periódicas que siempre tenían los fines de semana. Y toda esta ocupación del espacio
viene muy ligado de la mano del tequio, que bueno, en Sudamérica muchos conocemos como esta práctica, este mecanismo ancestral que se basa en el trabajo colectivo y tiene un objetivo común. Y este objetivo común está por encima del beneficio individual. Entonces, en realidad, la colaboración va encima de la competencia, porque la idea es como el bien común. Y nos dimos cuenta que, bueno, esta palabra es la misma, pero se llama tequio. O sea, es como el mismo concepto. Y claro que también es una práctica prehispánica. Entonces, son dos cosas que vienen desde hace mucho tiempo y ya vienen con nosotros, con toda la historia que ha pasado, ¿no? Y esta práctica se basa en la unión y cooperación, y lo que a mí me encanta es que logra fortalecer la capacidad de la gente de relacionarse. Entonces, el tequio, creo que lo principal es el convivir, el compartir. eh, no es tanto como el resultado final, porque al final la idea es que estamos juntos, llegamos a un consenso, tú limpias esto, tal vez tú no puedes cargar esto, entonces yo te ayudo. Entonces, eso es lo que creo que puedo rescatar mucho del tequio, y me encanta cómo lo dicen aquí, que es como recrear la naturaleza con equilibrio y armonía. Entonces, al tú tener como estos consensos, puedes recrear espacios como con más participación, y esto hace que haya más equilibrio, ¿no? Y que todas las partes estemos contentos. También lo interesante es que es una casa privada. Entonces, es una transición de llevar lo privado a lo público por medio de estas prácticas sí, y estos mecanismos que, como les decía, son ancestrales, son prehispánicos. Entonces comenzamos con estos carteles. Entonces, como que lo que nosotros pensábamos es que si hacíamos eventos, podían ser como interesantes para las personas, porque tal vez no está tan interesante si te dicen, oye, ayúdame a limpiar y ya, ¿no? Entonces nosotros como que tratamos de ponerle así un cartelito, claro que había comida, claro que había bebida, claro que hay descanso. Entonces, como hacerlo mucho, mucho más ameno, y poco a poco, pues ir limpiando esta casa que ya vimos que se está cayendo a pedazos. Entonces, aquí pueden ver un poco los carteles, y la intención del tequio era mostrar un poco en los carteles lo que se iba a hacer. Por ejemplo, en este de aquí, que está en la esquina superior derecha, la idea era mostrar como todas las ramas y toda la maleza que había, y cómo íbamos a descubrir lo que iba a estar detrás de eso. O aquí abajo, en la esquina inferior izquierda, podemos ver cómo, bueno, íbamos a hacer un sistema de captación de agua pluvial. Entonces, como esta idea de recoger lo que te deja la lluvia y utilizarlo en un espacio. Entonces, esa es como la idea. Y pongo esta última foto también, donde dice fiesta viernes 13, porque fue ya el último día que pudimos ocupar la casa, ¿no? Fue viernes 13, 2020. Sí, no sé, creo que desafiamos a la mala suerte, y se cierran las puertas, se cierra el mundo, creo, ¿no? Pero bueno, la trayectoria de un año y medio son estas personas, colectivos, colaboradores, amigos, familia, que, que sí, o sea, como pueden ver, pues estas fotos normalmente las tomamos como al final de las limpiezas, que son satisfacción, cansancio, y darnos cuenta cómo podíamos descubrir lo que había detrás de toda esta basura y todo el escombro. Y, y ya, y entonces lo que faltaría en esta presentación es qué pasó, cómo se ve la casa. Entonces nosotros ponemos como que 7 tequios después, bueno, como pueden ver toda la maleza que sacó, que al final después de eso es leña, ya pudimos comenzar a como planificar qué podría pasar en los espacios, definir los espacios en conjunto. ¿Qué piensas que podría pasar aquí? Esto se ve como un foro, esto seguro funciona como escenario, aquí podría haber un café. O sea, como todas estas ideas que las personas que entraban nos daban, y nosotros también analizando un poco podíamos entender. Se me había olvidado también decir que tuvimos el asesoramiento de un máster en conservación, que
lo que más rescato de esto es que la conservación es lo principal, o sea, mantener y recuperar lo que hay. Entonces, la casa se va a reformar en tres pasos, que es la liberación, que seguimos en la liberación. Luego, la segunda parte es la conservación, que como les decía es lo más importante, que es consolidar muros, recuperar cómo es la casa realmente y respetar la integridad de 200 años de casa. Y el final es la restauración, que ya eso sería como meter materiales nuevos, tal vez algunos pisos, cosas como que tal vez muchas veces cuando vemos una casa abandonada, una casa antigua, pensamos muy rápidamente en la restauración y no pensamos como que en todo este proceso que va de la mano con un proceso de las personas que van a comenzar a habitar esta casa de manera orgánica, que es lo como para nosotros muy importante y que tal vez haga que el proceso sea más largo, pero pensamos que lo orgánico va a hacer que funcione a través de los años, ¿no? Y no se vuelva a abandonar estos espacios. Entonces, como les decía, aquí todo en esto en naranja podrían ser rentas, que para nosotros es como súper bueno, todavía no se están rentando. Luego entras por el vestíbulo, está esta casita que nosotros le llamamos la casita, que ahorita es nuestro espacio de juntas, y podemos tener como una bodega, un comedor cocina que también puede ser como un café. El lugar donde se cayó el techo de la cocina lo pensamos como el patio cielo, donde ya no, tal vez no valga la pena como poner un techo, sino usarlo como un patio interno de la casa, tener un espacio como de baños públicos. Uno de los cuartos, la idea es que sea un aula, o por el momento es del almacén temporal, y este que dice taller, que antes era la bodega, que antes era el estacionamiento de carruajes, ahora sería como el taller, ¿no? Es el espacio donde es el más grande, que tiene el techo como, bueno, el espacio más alto y más como libre, tiene un tapanco o mezanín, o sea, como un espacio a media altura, que también se puede ocupar y la idea es que sea como un taller, un laboratorio de proyectos que muchas personas puedan compartir ese espacio. Y al final eh, vemos como estos diferentes patios que le pusimos como, ya logramos encontrarlos y ponerlos, queremos como tener un huerto y finalmente el foro, ¿no? Que ya hay una plataforma ya hecha que nos servirá muy bien como para eventos culturales. Bueno, y esto voy a comenzar a pasar imágenes de cómo fue quedando la casa y lo interesante que fue también como ir incorporando, o sea, ir nada más distribuyendo de manera diferente las cosas que ya estaban en la casa y tal vez complementarlo con cosas como más vivas, que son las plantas. Las plantas hacen como que todo esto siga creciendo igual, o sea, vemos la casa como un cuerpo vivo que si no hay personas, si no hay oxígeno como yendo y viniendo, circulación, se va a morir. Entonces es súper importante que lo vivo esté dentro de esta casa y la ayude a vivir. Esta es la casita, esta es la cocina que habíamos visto que se cayó el techo, el pasillo, como detalles arquitectónicos que tal vez en un punto ya en el abandono ni siquiera podías notarlos. También encontramos estos arcos y aquí fue donde pusimos como la implementación, bueno, el sistema de captación de agua pluvial, que todo es un proceso, ¿no? Tal vez y después alrededor hay muchas plantas, pero ir poco a poco como armando y buscando los espacios donde podrían estar como todos estos sistemas que ayuden al mantenimiento de la casa, siempre en pro a que se sostenga de alguna manera no solo, pero que no tengamos que depender o podamos ahorrar en algunas cosas que estas casas muy grandes, muy antiguas, normalmente necesitaban de dos sirvientas, ¿no? Y eso ya no va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la casa pueda como mantenerse un poco más sola de lo que antes se pensaba, ¿no? Y claro, con el autocuidado y cuidado que los habitantes le darán. Este es el patio jacaranda, el patio bugambilla, o sea, son como árboles, sí, como muy grandes que crecieron como en este espacio. Y bueno, me pongo esta imagen como la idea de cuando
te das cuenta que ya que no puedes regresar a la casa, que hay que hacer otras cosas, que el mundo cambia y tenemos que nosotros también cambiar y tenemos que idearnos y juntarnos de la manera que se pueda, ¿no? Entonces, aquí estamos el colectivo Manos de Ideas, que es el como colectivo semilla que empieza esto, y nos comenzamos a preguntar cómo le podemos hacer para que esto no muera. En este momento ya teníamos como unos 5 colectivos y entonces lo que se nos ocurrió fue darle más empuje a las redes sociales y le llamamos como a esto la casa virtual. Entonces, al no tener como la posibilidad de juntarnos, pensamos que es importante de hablar en estas épocas de temas importantes a través de redes sociales y ya con esto también muchos colectivos más, bueno, unos 3 colectivos más durante el año nos escribieron, queremos ser parte porque sabían tal vez los principios y de lo que nosotros queríamos hablar como colectivo o como espacio que contiene a más colectivos, ¿no? Eh, y, y sí, entonces, bueno, más así como rápido aquí hablamos la primera vez o el primer live de activismo digital feminista en Celaya, masculinidades, hay grupos como más, sí, de liderazgo social que unas cosas importantes son como cómo presentas las cosas, que, que si tienes una buena presentación vas a llegar como a más personas. Entonces, todo esto en realidad es contenido que viene desde los colectivos, desde lo que ya han estado haciendo y lo que nosotros hacemos, digamos, como colectivo Manos de Ideas es facilitar tal vez el hacer los carteles o el Instagram, que el Instagram ya lo vemos también como un espacio, ¿no? Pues sí, aquí hablamos de emprendimiento social, de lenguaje incluyente y no sexista, y la idea es que con estos carteles podamos, igual como en los carteles de los tequios, ¿no? Mostrar qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos transmitir con nuestro espacio digital y por ende nuestro espacio físico también. También hicimos un encuentro que se llama Fuck Up Nights, donde invitamos a 3 casas o espacios que transforman en el mundo, parecido a lo que nosotros queremos lograr, o más bien nuestros mentores o a las personas que hemos seguido, para que conversemos de las fallas, ¿no? Del fuck up. Así, la cagué en esto y la verdad no lo volvería a hacer porque, bueno, y esta casa es la Casa Gallina, que está en Santa María la Ribera, en Ciudad de México, que es como nuestro, así, a seguir, su concepto es casa barrial, y la verdad es que funciona increíble, tiene un huerto, hace eventos, todo para el barrio, es increíble. Y bueno, la ortiga, que es de donde nace la idea y está en Ecuador, la ortiga ya no está funcionando, entonces también como esta idea de qué pasa cuando ya se deja de funcionar, te quedas con este concepto, de cómo lo llevas a otro lugar. Y La Revuelta, que es un espacio cultural en Celaya, de los pocos que encontramos que más o menos podían como alinearse también a lo que nosotros hacemos. Y pues fue muy interesante como escuchar los fracasos, o sea, a partir de los fracasos para los aprendizajes más grandes que han tenido, ¿no? Y ya, eso es todo. Muchas gracias y, y nos pueden seguir en redes sociales, como les digo, estamos muy, muy activos, somos insurgentes.cly. Muchísimas gracias.